Mi marido me miró a los ojos y gritó: «Vete al diablo con ese mocoso». Pero cuando el juez finalizó la lectura de la sentencia, todo el juzgado se sumió en un silencio sepulcral. Incluso el licenciado carísimo de Juan, con su impecable traje de 18,000 pesos mexicanos, palideció. En 22 años de matrimonio, nunca había visto a mi marido con esa expresión. Mitad shock, mitad terror. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde nos ves? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo se derrumbó hace 3 meses, un martes común. Estaba terminando de preparar la cena cuando Juan llegó a casa antes de lo habitual. Era extraño. Normalmente se quedaba en la oficina hasta las 9 de la noche, a veces más. En los últimos años, rara vez cenábamos juntos. Recuerdo que estaba cortando zanahorias cuando él entró en la cocina. «Tenemos que hablar, Luisa». Algo en la frialdad de su voz me hizo sentir un hueco en el estómago. Dejé el cuchillo, me limpié las manos en el delantal y me senté a la mesa. Juan permaneció de pie, con los brazos cruzados, sin mirarme directamente. «Me voy». 2 palabras, así de simple, como si me estuviera diciendo que iba al mercado. «¿Qué?». Fue todo lo que pude decir. Ya no quiero este matrimonio. Se acabó. Ya no siento lo que sentía. Estoy enamorado de otra persona. El mundo se detuvo. 22 años de vida juntos, reducidos a unas pocas frases lanzadas como piedras a mi cara. Miré al hombre que tenía delante, tratando de reconocer en él al joven del que me enamoré hace 2 décadas. No pude. «¿Quién es ella?», pregunté, sorprendida por la calma de mi voz. «¿Importa? Para mí, sí importa». Suspiró, irritado. «Sofía, mi asistente». «Claro». La joven de 27 años que había contratado hacía 6 meses. Bonita, con esa energía vibrante que yo había perdido en algún momento entre criar a nuestro hijo, cuidar la casa y administrar las finanzas de la constructora de Juan en los primeros años difíciles del negocio. «Juan, tenemos un hijo. Tenemos una vida juntos. Construimos todo esto. Y vas a recibir lo que mereces», me interrumpió. «Seré justo, pero mi decisión ya está tomada». Esa misma noche, empacó una maleta y se fue. Cuando Santiago, nuestro hijo de 17 años, llegó de casa de un amigo, tuve que explicarle que su padre nos había dejado. Su mirada de confusión se transformó en rabia, luego en dolor. Nos sentamos juntos en el sofá hasta tarde, en silencio. Los días siguientes fueron un borrón. Juan envió a su licenciado con los papeles del divorcio. ¿Las condiciones? Me quedaría con una pensión mínima y un pequeño apartamento en las afueras. Todo lo demás, la casa donde vivíamos, la constructora, los carros, los ahorros, todo se quedaría con él. Después de todo, según los documentos, él era quien había trabajado para conseguir todo aquello. Yo era solo una ama de casa. 22 años de mi vida borrados en un instante, como si no hubiera sacrificado mi carrera para que él pudiera construir la suya, como si no hubiera vendido las joyas de mi abuela para financiar su primer emprendimiento cuando estábamos empezando. Como si no me hubiera quedado despierta hasta tarde, noche tras noche, organizando las cuentas, haciendo hojas de cálculo, atendiendo clientes mientras él estaba en campo. Consulté a 3 licenciados diferentes. Todos dijeron lo mismo: sería una batalla difícil. Sin pruebas documentadas de mi contribución, con todo a nombre de él, probablemente solo recibiría lo mínimo. Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, se indignó. «No puedes aceptar eso, Luisa. Él no tendría nada si no fuera por ti». «¿Qué puedo hacer? No tengo cómo probarlo», respondí, agotada. «Contrata a la LIC, Andrea Reyes», dijo con convicción. «Es feroz. Ya vi lo que hace en los tribunales. Si alguien puede ayudarte, es ella». Andrea Reyes era conocida como la abogada de las causas imposibles. No tenía el estatus ni los recursos del bufete que representaba a Juan,
Pero tenía algo más importante: pasión por la justicia y una inteligencia afilada como navaja. Cuando nos encontramos, no me dio falsas esperanzas. Será difícil, señora Luisa, pero lucharemos con todo lo que tenemos. Y así comenzó nuestra batalla legal. Reunimos todas las pruebas posibles de mi contribución a lo largo de los años, testimonios de antiguos empleados que me veían trabajando en la empresa, fotos de eventos donde yo claramente participaba como socia en los negocios, no solo como esposa de, registros de depósitos que había hecho en la cuenta personal de Juan al inicio del matrimonio. Mientras tanto, la vida continuaba a un ritmo extraño. Santiago se cerró en sí mismo, dedicándose a los estudios con una intensidad casi enfermiza. Juan rara vez le llamaba. Cuando intentaba visitarle, Santiago se negaba. La herida era demasiado profunda. Un mes después de que Juan se fuera de casa, fui al centro comercial y la vi. Sofía. Caminando de la mano con él, riendo. Llevaba una pulsera que reconocí de inmediato. La había visto en el catálogo que dejé abierto en la mesa de noche, una indirecta para nuestro aniversario de bodas que se acercaba. Juan nunca fue bueno eligiendo regalos solo. Parece que con ella había aprendido. Me escondí detrás de una columna, sintiendo que mi corazón se rompía una vez más. 22 años. Reemplazados en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche lloré hasta no tener más lágrimas. Luego me levanté, me miré en el espejo y me prometí a mí misma: no sería derrotada. No después de todo lo que sacrifiqué. El proceso de divorcio avanzaba lentamente. Juan se volvió cada vez más agresivo en las negociaciones, como si cada día que pasaba lo hiciera más determinado a dejarme sin nada. El hombre que un día me prometió amor eterno, ahora parecía odiarme con la misma intensidad. «Tiene miedo», me dijo Andrea una tarde. «Hombres como tu marido se vuelven peligrosos cuando sienten que están perdiendo el control». Y entonces, 2 semanas antes de la audiencia final, recibí una llamada telefónica inesperada. Una voz masculina, con acento extranjero. «Señora Luisa Santos, mi nombre es Roberto Montes. Soy albacea testamentario de su tío abuelo Antonio Villegas». «Debe haber un error», respondí. «No tengo ningún tío con ese nombre». Él era hermano de su abuela materna. Vivió la mayor parte de su vida en Portugal. Falleció hace un mes y dejó un testamento bastante específico. Recordé vagamente a mi madre mencionando un tío abuelo que había emigrado cuando era joven. Nunca lo conocí personalmente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? El señor Antonio le dejó toda su fortuna a usted, señora, la única sobrina nieta. Silencio. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Fortuna? ¿Qué fortuna? Propiedades en Lisboa y en el Algarve, inversiones diversas, algunas participaciones en empresas. La evaluación preliminar indica un patrimonio de aproximadamente 4 millones de euros, más de 80 millones de pesos mexicanos. 80 millones de pesos. Sentí que el mundo giraba. ¿Por qué? ¿Por qué para mí? En su testamento, el señor Antonio menciona que, hace 30 años, cuando visitó Guadalajara, usted fue la única persona de la familia que lo recibió con cariño genuino. Usted era muy joven, tal vez ni lo recuerde. Y entonces, como un flash, recordé. Un señor mayor visitando nuestra casa cuando yo tenía unos 12 años. Mis padres siempre estaban ocupados, apenas tenían tiempo para él. Pero a mí me encantaba escuchar sus historias sobre Portugal, sobre el mar y los viajes que hacía. Pasé una semana entera mostrándole la ciudad, llevándolo a los lugares que me parecían bonitos, escuchando sus consejos y aventuras. El señor Antonio nunca olvidó su bondad, continuó Roberto. Él siguió su vida a la distancia. Sabía de su matrimonio, del nacimiento de su hijo. Se mantenía informado a través de parientes lejanos. Una sola semana de gentileza infantil, 3 décadas atrás. Y ahora, esto. Los documentos serán presentados formalmente al juzgado mexicano la próxima semana.
Como la herencia fue recibida después de la separación de hecho, no entra en la división de bienes de su divorcio, es exclusivamente suya. Cuando colgué, me senté en el sofá, aturdida. 1 hora después, Andrea me llamó, eufórica. No lo va a creer. El licenciado portugués acaba de contactarme. Luisa, esto lo cambia todo. Y realmente lo cambió. La mañana de la audiencia final, el cielo estaba cargado. Nubes pesadas presagiaban tormenta, combinando perfectamente con la atmósfera dentro del juzgado. Mi estómago era un nudo de ansiedad mientras ajustaba la falda de mi único traje decente, comprado años atrás para los eventos de la empresa de Juan, donde yo aparecía como la esposa dedicada. A mi lado, Andrea mantenía la compostura, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Santiago había insistido en venir conmigo a pesar de mis protestas. A sus 17 años parecía mayor, su rostro endurecido por la decepción con su padre. «Mamá, estaré a tu lado», me dijo mientras cruzábamos las puertas del juzgado. «Siempre». Esas palabras eran el único consuelo que tenía en ese momento. Cuando entramos en la sala, Juan ya estaba allí, sentado junto a su licenciado, el lic. Gustavo, un hombre de mediana edad con fama de despiadado en los círculos jurídicos. Y junto a Juan, para mi sorpresa, Sofía. Llevaba un vestido ajustado, el cabello impecablemente arreglado, mirándome con una mezcla de triunfo y desdén. ¡Qué audacia!, pensé. Traer a la amante al divorcio. Juan no me miró directamente. En los últimos 3 meses se había transformado en un completo extraño. El hombre que durante años compartió mi cama ahora parecía incapaz de sostener mi mirada por más de 2 segundos. La jueza entró, la doctora Cecilia Robles, una mujer de aproximadamente 60 años con ojos penetrantes y expresión severa. Comenzó los procedimientos con eficiencia, revisando los hechos del caso. El lic. Gustavo fue el primero en hablar, presentando su caso con confianza arrogante. Señoría, los hechos son sencillos. Mi cliente, el señor Juan Santos, construyó solo una empresa exitosa a través de su trabajo incansable y visión emprendedora. La señora Luisa, aunque fue una esposa y madre presente, no contribuyó financieramente a la adquisición de los bienes. Sentí que me ardía la sangre. Andrea me apretó la mano por debajo de la mesa, indicándome que mantuviera la calma. La oferta de mi cliente es más que generosa, continuó. Un apartamento de 2 habitaciones y una pensión mensual adecuada a las necesidades de la señora Luisa. En cuanto a la constructora Santos, no hay discusión. Fue fruto exclusivo del trabajo del señor Juan. Cuando Andrea se levantó para presentar nuestro caso, su voz era firme y clara. Señoría, la versión presentada por el ilustre colega es, cuanto menos, una distorsión grosera de la realidad. La señora Luisa no solo apoyó a su marido emocionalmente durante todos estos años, sino que fue parte fundamental del éxito de la empresa. Presentó nuestros testimonios, fotos, pruebas circunstanciales de mi contribución. Mientras ella hablaba, noté que Juan se ponía cada vez más inquieto, susurrando furiosamente con su licenciado. Además, continuó Andrea, me gustaría presentar un hecho nuevo que influye directamente en este caso. Fue en ese momento cuando la puerta del juzgado se abrió y Roberto Montes entró, cargando un elegante portafolio. Juan se giró bruscamente para ver quién era el recién llegado, frunciendo el ceño con confusión. «Con el permiso de su señoría», dijo Andrea, «me gustaría llamar al señor Roberto Montes, albacea testamentario del señor Antonio Villegas, tío abuelo de mi cliente». La jueza asintió, y Roberto se acercó, entregando documentos oficiales a la magistrada. Ella los examinó cuidadosamente. Sus cejas se alzaron a medida que leía. Estos documentos comprueban que la señora Luisa Santos es heredera única de una fortuna considerable, valuada en aproximadamente 4 millones de euros, explicó Roberto. La herencia incluye propiedades en Portugal, inversiones diversificadas y participaciones en empresas, todo legalmente documentado, con impuestos debidamente pagados. La jueza estudió los documentos por largos minutos.
Todo el juzgado permaneció en absoluto silencio. Pude sentir los ojos de todos sobre mí, la mujer que segundos atrás estaba siendo retratada como un ama de casa dependiente y ahora aparecía como heredera de una fortuna. Me gustaría aclarar, añadió Andrea, que esta herencia fue recibida después de la separación de hecho, por lo tanto, no forma parte de los bienes a repartir en el divorcio. Pertenece exclusivamente a mi cliente. Fue entonces cuando sucedió. Juan se levantó abruptamente, el rostro contorsionado en una mezcla de shock y furia. «¡Esto es una farsa!», gritó. «Ella está mintiendo. No existe ningún tío, no existe ninguna herencia». «Señor Santos, contrólese», advirtió la jueza severamente. Pero Juan estaba fuera de sí. Me señaló con el dedo, temblando de rabia. «Lleva a tu hijo de aquí y vete al diablo. Esto es un montaje». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el secretario de acuerdos dejó de teclear, con las manos suspendidas sobre el teclado. «¡Traidor miserable!». Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera contenerlas. La jueza dio el mazo con fuerza. «Señor». «¡Santos! Un comentario más como ese, y será desalojado de este juzgado y multado por desacato. Siéntese inmediatamente». Juan se sentó, todavía temblando. Sofía estaba pálida, mirándolo como si viera a un extraño. El lic. Gustavo intentaba desesperadamente calmar a su cliente, susurrando rápidamente en su oído. La jueza se ajustó los anteojos y me miró directamente. «Señora Santos, usted confirma que es la única heredera del señor Antonio Villegas y que esta herencia fue recibida después de la separación de hecho de la pareja». «Sí, señoría», respondí, mi voz sorprendentemente firme. Ella asintió, examinó nuevamente los documentos y luego anunció: «En vista de estas nuevas informaciones y de las evidencias presentadas por la defensa sobre la contribución de la señora Luisa a la construcción del patrimonio familiar, este juzgado determina un receso de 30 minutos para que pueda revisar adecuadamente el caso antes de dictar la sentencia». Mientras la jueza se retiraba, sentí la mano de Santiago apretar la mía. Miré a mi hijo y vi sus ojos humedecidos, pero una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. Al otro lado de la sala, Juan parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Alternaba entre mirar al vacío y lanzarme miradas furiosas. Sofía se había alejado ligeramente de él, revisando constantemente su celular, como si buscara una ruta de escape. «¿Estás bien?», preguntó Andrea en voz baja. No sabía cómo responder. Estaba aturdida, exhausta, aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Los últimos 3 meses habían sido una pesadilla, y ahora, de repente, el guión había cambiado completamente. «Creo que sí», logré decir. El receso pareció durar una eternidad. Santiago fue a buscarme agua, mientras Andrea revisaba sus notas. Al otro lado de la sala, Juan y su licenciado estaban en una discusión acalorada. En un momento dado, Sofía se levantó abruptamente y salió de la sala sin mirar atrás. Juan ni pareció notarlo. Cuando la jueza regresó, el juzgado se sumergió nuevamente en el silencio. Se acomodó en su silla, miró a ambos lados y comenzó a hablar. Este juzgado ha analizado cuidadosamente todas las evidencias presentadas. Es evidente que la señora Luisa Santos contribuyó significativamente a la construcción del patrimonio familiar, no solo a través del trabajo doméstico y la crianza del hijo, sino también con participación directa en los negocios de la pareja, especialmente en los años iniciales. Juan se removió en la silla, pero permaneció en silencio. Además, continuó la jueza, la conducta del señor Juan Santos durante este proceso demuestra falta de respeto no solo a su exesposa, sino también a este juzgado. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Por lo tanto, determino la división de bienes de la siguiente forma. La empresa constructora Santos será dividida en una proporción de 60% para el señor Juan y 40% para la señora Luisa,
reconociendo así su contribución. La casa principal quedará con la señora Luisa, donde podrá residir con su hijo menor. Los demás bienes serán divididos por igual. El juzgado cayó en un silencio profundo. La jueza continuó, su voz firme resonando por la sala. En cuanto a la herencia recibida por la señora Luisa, como fue adquirida después de la separación de hecho, no integra la división de bienes y pertenece exclusivamente a ella. Miré a Juan. Su rostro había perdido todo color. El hombre que durante años me hizo sentir pequeña, invisible, ahora parecía disminuido, acorralado. Además, prosiguió la jueza, considerando el comportamiento inadecuado del señor Santos durante estas audiencias, él se hará cargo de todas las costas procesales y honorarios de abogados. Dio el mazo una vez, sellando el destino que Juan había trazado para sí mismo. La sesión ha terminado. Andrea me abrazó con fuerza. Lo logramos, Luisa. Lo logramos. Todavía estaba procesando lo que había sucedido cuando noté que Juan se acercaba, el lic. Gustavo intentando desesperadamente contenerlo. Santiago se interpuso instintivamente entre nosotros. Mejor no, papá, dijo con una frialdad que nunca antes había demostrado. Juan ignoró a su hijo, sus ojos fijos en mí. El odio había desaparecido, sustituido por algo aún más perturbador: desesperación. Luisa, su voz era diferente, casi suplicante. ¿Podemos hablar? Necesitamos resolver esto como adultos. Andrea dio un paso al frente. Cualquier comunicación con mi cliente debe hacerse a través de mi bufete, señor Santos. Es ridículo, exclamó. 22 años juntos y ahora ni siquiera hablas conmigo. Algo se quebró dentro de mí. 22 años juntos, y él había tirado todo por la borda como si no significara nada. Habíamos construido una vida, una familia, y él lo destruyó todo por un capricho. ¿Ahora quieres hablar?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. ¿Ahora? ¿Después de tratarme como basura durante meses? ¿Después de intentar dejarme sin nada? ¿Después de ni siquiera llamar a tu propio hijo? Cometí un error, susurró, bajando la voz para que solo yo pudiera oír. Sofía acaba de terminar conmigo. Dijo que eso no es lo que quería. Luisa, por favor, ¿podemos empezar de nuevo? Contemplé a aquel hombre. Los mismos ojos castaños que un día me hicieron perder el sueño, la misma sonrisa que me conquistó. Pero ahora, todo lo que veía era un extraño. No, Juan, no podemos. Me di la vuelta y salí del juzgado con Santiago y Andrea. Afuera, el cielo se había despejado. La tormenta amenazante había dado paso a una tarde soleada, símbolo perfecto de lo que sentía. En las semanas siguientes, mi vida se transformó completamente. Roberto me ayudó con todos los trámites relacionados con la herencia. Andrea supervisó la división de bienes del divorcio. Juan intentó contactarme varias veces, pero mantuve la distancia. Era como si un capítulo de mi vida se hubiera cerrado finalmente. Santiago estaba más ligero, continuaba dedicado a los estudios, pero volvió a sonreír, a salir con amigos, a planear el futuro. Estoy pensando en estudiar arquitectura, me dijo una noche mientras cenábamos. Pensé que querías medicina. Eso era para complacer a papá, admitió. Arquitectura siempre ha sido lo que quise. Un mes después de la audiencia, Roberto me invitó a ir a Portugal a conocer las propiedades que ahora me pertenecían. Al principio, dudé. Nunca había viajado al extranjero. Nunca había hecho algo tan grandioso sola. Deberías ir, insistió Santiago. Conocer un poco del mundo. Pasaste tanto tiempo cuidando de todos que te olvidaste de vivir, mamá. Tenía razón. Durante años viví en función de los demás. Primero Juan, luego Santiago, luego la empresa. Siempre puse mis necesidades, mis sueños, en último lugar. Decidimos que haríamos el viaje juntos durante las vacaciones escolares. Sería nuestra primera gran aventura, solo nosotros dos. Antes de partir, una última cuenta pendiente necesitaba ser resuelta. Juan había pedido que nos encontráramos en un café neutral, para hablar civilizadamente. Andrea me aconsejó que aceptara.
Era mejor mantener las cosas amigables, especialmente por Santiago. Elegí un café concurrido en el centro de la ciudad. Llegué unos minutos antes y pedí un capuchino. Juan apareció puntualmente, luciendo abatido. El traje elegante que solía usar ahora parecía demasiado grande para su cuerpo. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. Asentí, esperando que continuara. «Luisa, sé que me equivoqué. Fui egoísta, cruel. No tengo excusas». Permanecí en silencio. ¿Qué respuesta podría darle a eso? Sofía. Ella solo estaba interesada en el dinero. Tan pronto como se dio cuenta de que perdería una parte significativa de la empresa, desapareció. La encontré la semana pasada con uno de nuestros clientes más ricos. Sentí una punzada de lástima, pero me sorprendió darme cuenta de que ya no había rencor. Solo una profunda indiferencia. «¿Qué quieres, Juan?». Respiró hondo. Quería saber si existe alguna posibilidad, cualquier posibilidad, de que volvamos, de que seamos una familia otra vez. Miré al hombre que un día fue el centro de mi universo. Recordé los años buenos, los sueños compartidos, las luchas y conquistas. Pero también recordé la facilidad con la que tiró todo eso por la borda, la crueldad con la que me trató, la frialdad con la que ignoró a su propio hijo. «No, Juan, no podemos», bajó los ojos. «¿Vas a vender tu parte de la empresa?». Así que era eso. Estaba preocupado por el negocio. «Aún no lo decido», respondí honestamente. «Por ahora mantendré mis acciones». «La empresa va bien y es una buena inversión», asintió, pareciendo aliviado y decepcionado al mismo tiempo. «¿Y Portugal? ¿De verdad vas a ir?». «Sí, Santiago y yo partimos el próximo mes. Vamos a conocer las propiedades, a pasar un tiempo allí». «¿Te mudarás allí?». «No sé, Juan. Estoy aprendiendo a no planear tanto el futuro, a vivir un día a la vez». Terminamos el café en silencio. Cuando nos despedimos en la acera, había una finalidad en ese momento que ambos sentimos. «Cuídate, Luisa», dijo. «Tú también, Juan». Caminé lejos sin mirar atrás. Una parte de mí estaba triste, no por el fin del matrimonio, sino por el fin de una era, por los sueños que nunca se realizarían, por los planes que nunca saldrían del papel. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, estaba esperanzada. Por primera vez en décadas, mi futuro era mío para moldear. Ya no era solo la esposa de Juan, la madre de Santiago. Era Luisa. Una mujer con recursos, con posibilidades, con un mundo entero por explorar. La noche anterior a nuestro viaje, Santiago y yo cenamos en casa. La misma casa que casi perdí, que ahora era verdaderamente nuestra. Habíamos redecorado algunas habitaciones, cambiado la disposición de los muebles, transformando el espacio en algo nuevo. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo Santiago de repente, «por la forma en que manejaste todo esto, por cómo no te rendiste». Sonreí a mi hijo, este joven que se había convertido en mi roca durante los momentos más difíciles. «Aprendí que somos más fuertes de lo que pensamos», respondí, «y que nunca es tarde para empezar de nuevo». Más tarde, sola en mi habitación, miré la maleta semilista sobre la cama. Pasaporte, documentos, ropa, todo preparado para una jornada que jamás imaginé hacer. Al lado de la maleta, una foto de cuando tenía 12 años, con mi tío abuelo Antonio. Apenas recordaba ese encuentro, pero al parecer aquella semana de gentileza infantil había marcado profundamente al hombre. Pequeños actos de bondad, pensé. Nunca sabemos cómo regresan a nosotros. Esa noche dormí sin soñar, sin pesadillas, sin despertar sobresaltada como había hecho durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, dormí con la certeza de que, independientemente de lo que el futuro deparara, estaría bien. A la mañana siguiente, partimos hacia el aeropuerto. Una nueva vida esperaba al otro lado del océano, tal vez temporal, tal vez permanente. Lo importante era que, por primera vez, la elección era mía. «¿Lista?», preguntó Santiago mientras embarcábamos. Sonreí, apretando su mano.
más que nunca. El avión despegó, dejando atrás la ciudad que había sido mi hogar durante toda la vida. A través de la ventana vi las nubes, el cielo infinito, y sentí una libertad que nunca había experimentado antes. Juan me había mandado al infierno, pero en su lugar encontré mi propio paraíso. Portugal nos recibió con un sol brillante y un cielo de un azul profundo que nunca había visto. El aire tenía un perfume diferente, una mezcla de brisa marina, flores y algo indefinible que solo podría describir como nuevo. Roberto Montes nos esperaba en el aeropuerto de Lisboa, un hombre elegante de unos 50 años, con una sonrisa amable y ojos atentos. Nos condujo hasta un coche negro reluciente, donde un conductor uniformado ya aguardaba. «Bienvenidos a Portugal», dijo Roberto mientras nos acomodábamos en el asiento trasero. «El señor Antonio estaría muy feliz de saber que usted finalmente conocerá sus propiedades, señora Luisa». Todavía era extraño escuchar aquello, sus propiedades. Como si yo, una mujer de Guadalajara, que hasta hace 3 meses luchaba por no perder su propia casa, de repente fuera propietaria de inmuebles en otro continente. Lisboa me encantó de inmediato. Los edificios antiguos con sus fachadas coloridas, las calles de adoquines que subían y bajaban colinas empinadas, los tranvías amarillos que parecían sacados de una película antigua. Era como estar en otro mundo, en otra época. Nuestra primera parada fue un apartamento en Chiado, uno de los barrios más elegantes de la ciudad. El edificio, del siglo XIX, tenía una fachada de azulejos en tonos de azul y blanco. El portero nos saludó con respeto, como si ya supiera quién era yo. Cuando Roberto abrió la puerta del apartamento, me quedé sin aliento. Era espacioso y luminoso, con ventanas altas que daban a una vista deslumbrante del río Tajo. Los muebles eran antiguos pero bien conservados, una mezcla elegante de piezas tradicionales portuguesas y algunos ítems más modernos. Este fue el hogar principal del señor Antonio durante muchos años, explicó Roberto mientras nos guiaba por el espacio. Adoraba este lugar. Decía que aquí podía sentir el corazón de Lisboa latir. Montetín. Caminé hasta una de las ventanas y observé la ciudad que se extendía frente a mí, tan diferente de todo lo que conocía, tan lejos de mi realidad anterior. «Es hermoso», susurré. Santiago exploraba el apartamento con entusiasmo, abriendo puertas, mirando cada detalle. «Mamá, tiene 3 cuartos. Y mira el tamaño de esta cocina». Roberto sonrió, claramente satisfecho con nuestra reacción. «Hay más», dijo. El señor Antonio poseía también una casa en el Algarve, en la costa sur. Un lugar bellísimo para descansar, y está la participación en la bodega en la región del Duero. La bodega en el Duero me tomó por sorpresa. ¿Una bodega? Yo no sé nada de vinos. Roberto se rió. No se preocupe, hay gerentes competentes cuidando de todo desde hace años. La bodega funciona muy bien incluso sin la supervisión directa del propietario. Genera un lucro considerable, de hecho. En los días siguientes, Roberto nos mostró cada propiedad, cada inversión. La casa en el Algarve era una villa junto al mar con paredes blancas y un jardín exuberante. La bodega en el Duero estaba ubicada en colinas suaves, cubiertas de viñedos, que descendían hasta el río en terrazas perfectamente alineadas. En cada lugar, los empleados y gerentes nos recibían con respeto y curiosidad. Para ellos, yo era la misteriosa sobrina nieta que había heredado todo. Imagino que se preguntarían cómo una mujer de Guadalajara común se había convertido, de repente, en dueña de parte de su país. En la bodega, el enólogo jefe, don Porfirio, nos guió por una degustación mientras explicaba el proceso de producción. «Este vino en particular», dijo, ofreciéndonos una copa de un tinto robusto, «fue el favorito del señor Antonio. Es producido con uvas cultivadas en las viñas más antiguas de la propiedad». Probé el vino, sintiendo su sabor complejo, la manera en que evolucionaba en la boca. Nunca había sido apreciadora de vinos.
Juan siempre elegía lo que bebíamos, generalmente para impresionar a sus clientes. Pero había algo en ese momento que tocó mi alma. «Es extraordinario», comenté sinceramente. Don Porfirio sonrió con aprobación. «Usted tiene buen paladar como su tío». Después de una semana explorando las propiedades y conociendo a las personas que trabajaban en ellas, Roberto nos invitó a cenar a su casa en Lisboa. Era un apartamento elegante pero acogedor, donde su esposa María nos recibió como viejos amigos. Durante la cena, me entregó una pequeña caja de madera. «El señor Antonio dejó esto específicamente para usted, para ser entregado cuando visitara Portugal por primera vez». Abrí la caja con cuidado. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, de oro, con iniciales grabadas, y un sobre. Abrí el sobre y encontré una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante pero ligeramente temblorosa. «Querida Luisa, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente conociste Portugal y las propiedades que ahora son tuyas. Espero que te haya gustado lo que viste. Quizás te preguntes por qué te dejé todo a ti, una sobrina nieta que apenas conocí. La respuesta es simple: porque me viste. Cuando visité Guadalajara hace tantos años, fuiste la única persona que realmente me vio como un ser humano, no solo como un pariente lejano o una obligación. Me mostraste tu ciudad con orgullo, me contaste tus sueños, escuchaste mis historias cuando todos los demás estaban demasiado ocupados. Para una niña de 12 años, demostraste una compasión y una generosidad de espíritu extraordinarias. A lo largo de los años, seguí tu vida a la distancia. Te vi casarte, tener a tu hijo, construir una vida. Supe de las dificultades que enfrentaste. Admiré tu resiliencia silenciosa. Este reloj perteneció a mi padre, tu bisabuelo. Llévalo como un recordatorio de que el tiempo es el único bien verdaderamente valioso que poseemos. Úsalo sabiamente, Luisa. Vive cada momento. Construye la vida que deseas, no la que los demás esperan de ti. Con cariño, tu tío Antonio. Lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. Santiago, sentado a mi lado, puso su brazo alrededor de mis hombros. «¿Estás bien, mamá?», asentí, incapaz de hablar por un momento. Finalmente, miré a Roberto y María. «¿Realmente me observó todos estos años?». Roberto confirmó. El señor Antonio tenía algunos parientes lejanos en Guadalajara que lo mantenían informado. Se preocupaba mucho por usted, aunque eligió no intervenir directamente en su vida. Decía que cada persona debe trazar su propio camino. Miré el reloj en mi mano, sintiendo su peso, su historia. Un objeto que había atravesado generaciones para llegar hasta mí. «Gracias por compartir esto conmigo», le dije a Roberto. «Por ayudarme a conocer un poco más del hombre que cambió mi vida sin que yo siquiera lo supiera». En el viaje de vuelta al apartamento en Lisboa, me quedé en silencio, absorbiendo todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido. Santiago respetó mi silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban como estrellas fugaces. «¿Qué te parecería si nos quedáramos más tiempo?», pregunté de repente. Santiago se giró hacia mí, sorprendido. «¿Cómo prolongar el viaje?». «No solo eso, estuve pensando, ¿y si pasáramos un año aquí? Podrías hacer el último año de preparatoria en una escuela internacional. Yo podría aprender a administrar las propiedades, a conocer mejor este lugar». Santiago se quedó pensativo por un momento. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Eso sería increíble, mamá. Me encantaría». «¿Estás seguro? Sería un gran cambio. Estarías lejos de tus amigos». «Mamá», me interrumpió gentilmente, «después de todo lo que pasamos, creo que un cambio es exactamente lo que necesitamos. Además, puedo mantenerme en contacto con mis amigos por Internet, y sería una experiencia única antes de la universidad». Su entusiasmo era contagioso. Sentí una ola de gratitud por tener un hijo tan comprensivo, tan abierto a las posibilidades. A la mañana siguiente, discutí la idea con Roberto. No pareció sorprendido. De hecho, esperaba que considerara esa posibilidad.
El señor Antonio siempre imaginó que usted podría querer construir una nueva vida aquí. Explicó que, como ciudadana mexicana, yo podría solicitar residencia en Portugal basándome en mis inversiones en el país. Santiago podría entrar en la escuela internacional el próximo semestre. En cuanto a las propiedades en Guadalajara, la casa y mi parte en la constructora podrían administrarse a distancia con la ayuda de profesionales confiables. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Regresamos a Guadalajara para organizar todo: inscribir a Santiago en una escuela en Lisboa, preparar documentos para nuestra mudanza, arreglar la casa. Andrea me ayudó con la parte legal, garantizando que mis intereses en la constructora estuvieran protegidos mientras estuviera fuera. Contratamos un administrador para supervisar mi parte del negocio. Juan reaccionó con incredulidad cuando supo de nuestros planes. ¿Portugal? ¿De verdad te llevas a nuestro hijo a otro país? Sí, Juan. Santiago está entusiasmado con la idea. Será una experiencia enriquecedora para él antes de la universidad. ¿Y la constructora? ¿Vas a abandonar el negocio que construimos? Ese nosotros me irritó. Después de todo lo que había hecho, después de haber intentado excluirme completamente, ahora hablaba como si fuéramos socios. Contraté un administrador competente para supervisar mis intereses. La empresa seguirá funcionando normalmente. Pareció querer decir más, pero se contuvo. Tal vez finalmente se había dado cuenta de que ya no tenía derecho a cuestionar mis decisiones. Carmen fue la más difícil de convencer. Mi amiga de tantos años lloró cuando le dije que me iba. ¿Quién va a tomar café conmigo los martes? ¿Quién me va a escuchar quejarme del trabajo? La abracé con fuerza. Vamos a conversar por videollamada todas las semanas. Y tienes que visitarme. Las playas del Algarve son increíbles, te van a encantar. Se secó las lágrimas e intentó sonreír. ¿Lo prometes? Lo prometo. Esta no es una despedida, Carmen. Es solo un hasta luego. La noche anterior a nuestra partida definitiva hacia Portugal, Santiago y yo cenamos en casa. La última comida que haríamos allí por un buen tiempo. La casa estaba prácticamente vacía, la mayoría de los muebles vendidos o donados. Mantuvimos solo algunas piezas especiales que serían enviadas a Lisboa. Nos sentamos en el suelo de la sala, comiendo pizza directamente de la caja, como hacíamos en noches de cine cuando Santiago era más joven. «Sabes, mamá», dijo entre mordidas, «nunca imaginé que nuestra vida cambiaría tanto en tan poco tiempo». Sonreí, pensando en lo verdadero que era. Hace solo unos meses yo estaba desesperada, luchando por no perder todo. Ahora estábamos a punto de empezar una vida nueva en otro continente. «La vida es impredecible», respondí. A veces, las peores situaciones terminan llevándonos por caminos que ni soñábamos. «Como que papá nos abandonara», dijo Santiago, su voz neutra, constatando un hecho sin el rencor que antes lo dominaba. «Sí, fue doloroso, terrible, pero nos trajo hasta aquí». Santiago tomó el último pedazo de pizza. «¿Crees que nos adaptaremos allí?» «Creo que sí. Será diferente, claro. Tendremos que aprender muchas cosas nuevas, pero también será emocionante». «¿Y qué vas a hacer con la bodega? ¿Y con las otras propiedades?» Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo. Hasta hace pocos meses, mi vida era administrar la casa, ayudar en la empresa cuando Juan lo permitía y cuidar de Santiago. Ahora, súbitamente, yo era una mujer de negocios con propiedades en 2 continentes. «Voy a aprender», respondí honestamente. «Voy a estudiar, escuchar a las personas que ya trabajan allí, entender cómo funciona todo antes de tomar cualquier decisión». Santiago asintió, pareciendo satisfecho con mi respuesta. «Estoy orgulloso de ti, mamá. Mucha gente se habría derrumbado después de lo que hizo papá, pero tú te hiciste más fuerte». Sus palabras tocaron mi corazón. Durante los años de matrimonio, lentamente perdí mi identidad, mi confianza. Me convertí en la esposa de Juan, un accesorio en su vida. El divorcio doloroso, la lucha por mis derechos y ahora esta herencia inesperada me forzaron a redescubrir quién era yo, qué quería.
Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí. Dormimos en el suelo esa noche, en colchones improvisados, como campistas en nuestra propia casa. Al amanecer, el taxi llegó para llevarnos al aeropuerto. Di una última mirada a la casa donde viví durante tantos años, donde crié a mi hijo, donde reí y lloré. Adiós, susurré, cerrando la puerta por última vez. El primer año en Portugal fue un periodo de adaptación y descubrimientos. Lisboa, con sus 7 colinas y vista al río Tajo, se convirtió en nuestro nuevo hogar. El apartamento en Chiado, que inicialmente parecía tan extranjero e impresionante, se transformó gradualmente en un espacio acogedor, lleno de nuestros propios recuerdos. Santiago se adaptó con la facilidad característica de la juventud. La escuela internacional era multicultural, con estudiantes de decenas de países diferentes. En poco tiempo, había formado un nuevo círculo de amigos y estaba aprendiendo portugués europeo, riéndose de las diferencias entre nuestro acento mexicano y el lusitano. «Creen que hablamos cantando», me contó un día, imitando el acento portugués con exageración cómica. Para mí, la adaptación fue más gradual. Había tantas cosas que aprender, tantas responsabilidades nuevas. Roberto se convirtió en mi guía en el laberinto de ser propietaria de múltiples negocios. Contraté un asesor financiero recomendado por él, un portugués educado en Londres llamado Miguel, que tenía el don de explicar conceptos complejos de forma simple y clara. «Usted tiene una posición financiera muy sólida», explicó Miguel en nuestra primera reunión. «Las propiedades están bien conservadas, los negocios son lucrativos y las inversiones están diversificadas. El señor Antonio tenía un excelente sentido para los negocios». Bajo su orientación, comencé a entender mejor el imperio que había heredado. La bodega era particularmente fascinante. La visitaba mensualmente, pasando días aprendiendo sobre viticultura, el proceso de fabricación de vino, la historia de la región. Don Porfirio, inicialmente reservado, gradualmente se abrió, compartiendo no solo su conocimiento técnico, sino también las historias y tradiciones del Duero. En una de esas visitas, me llevó a un pequeño depósito donde guardaban botellas especiales. «Este es nuestro tesoro», dijo, mostrando filas de botellas polvorientas. «Algunas de estas cosechas tienen más de 50 años». Observé las botellas con reverencia, tocando ligeramente sus etiquetas amarillentas. «Al señor Antonio le gustaba decir que un buen vino es como la vida», continuó don Porfirio. «Necesita tiempo, paciencia y a veces un poco de suerte con el clima. Pero principalmente necesita amor». Aquellas palabras se quedaron conmigo. Tiempo, paciencia, suerte, amor. ¿No era exactamente lo que yo estaba tratando de reconstruir? Mi vida, después de la tormenta del divorcio, necesitaba esos mismos elementos. Comencé a involucrarme más activamente en la administración de la bodega. No es que tuviera conocimiento técnico, ese era el trabajo de don Porfirio y su equipo, pero comencé a pensar estratégicamente sobre el negocio. Contratamos un especialista en marketing digital para ampliar nuestra presencia online. Abrimos la propiedad a visitas turísticas limitadas, ofreciendo degustaciones exclusivas. Patrocinamos eventos culturales en Lisboa y Oporto. Lentamente, la marca comenzó a ganar más reconocimiento. Las ventas aumentaron. Don Porfirio, inicialmente escéptico sobre mis ideas mexicanas, como él las llamaba, pasó a mirarme con un nuevo respeto. «Usted tiene instinto para los negocios, como su tío», comentó una tarde, mientras revisábamos los resultados trimestrales. Aquellas palabras significaban más para mí de lo que él podía imaginar. Durante años, Juan me había excluido de cualquier decisión relacionada con la constructora, insistiendo en que yo no entendía de negocios, que mi lugar era en casa. Descubrir que yo tenía, de hecho, talento para la administración fue como recuperar una parte de mí que había sido negada por tanto tiempo. En casa, Santiago y yo establecimos una nueva rutina. Cenábamos juntos todas las noches, compartiendo las experiencias del día. Los fines de semana explorábamos Portugal.
las playas del Algarve, los pueblitos medievales del interior, los monumentos históricos de Lisboa y sus alrededores. Era como si estuviéramos descubriendo el mundo juntos, madre e hijo, cómplices en esa nueva aventura. La casa en el Algarve se convirtió en nuestro refugio en las vacaciones escolares. Situada en una pequeña ensenada, con acceso directo a una playa casi privada, era un lugar de tranquilidad absoluta. Santiago adoraba nadar en el mar cristalino, explorar los acantilados cercanos, o simplemente relajarse bajo el sol mediterráneo. Fue allí, en una tarde dorada de verano, que me contó que había sido aceptado en la Universidad de Arquitectura de Lisboa. «Les encantó mi portafolio», dijo, sin poder contener la sonrisa, «especialmente los dibujos que hice aquí en el Algarve». Lo abracé con fuerza, el corazón desbordante de orgullo. Mi hijo, que había enfrentado el rechazo del padre, la turbulencia del divorcio, la mudanza a otro país, estaba floreciendo, siguiendo su propio camino. «¿Tu padre lo sabe?», pregunté suavemente. Santiago se encogió de hombros. Le envié un correo electrónico. Respondió que está feliz por mí, pero aún cree que medicina sería una elección más segura. Típico de Juan, pensé, siempre queriendo controlar, siempre creyendo que sabía lo que era mejor para los demás. «¿Y tú qué crees?», preguntó Santiago, observándome atentamente. «Creo que debes seguir lo que amas», respondí sin dudar. La vida es demasiado corta para hacer algo que no te hace feliz solo porque parece seguro o porque otras personas creen que es lo correcto. La sonrisa de Santiago se amplió. «Eso pensé que dirías». Mientras observaba a mi hijo nadar en el mar brillante, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas. El dolor que sentimos, las lágrimas que derramamos parecían pertenecer a otra vida, otra época. No es que lo hubiera olvidado. La cicatriz de la traición de Juan siempre estaría allí. Pero ya no dolía de la misma manera. En Lisboa, mi vida social también comenzó a florecer. Hice amistades con otros expatriados, una pintora estadounidense, un par de chefs franceses, una escritora inglesa. A través de ellos, conocí portugueses locales, fui incluida en cenas, inauguraciones de galerías, lecturas de poesía. Fue en uno de esos eventos, una exposición de fotografía en una pequeña galería en Alfama, que conocí a Arturo. No a mi tío abuelo, sino a un profesor universitario de literatura portuguesa, con sienes canosas y ojos azules inteligentes. Se acercó cuando yo observaba una fotografía en blanco y negro del río Tajo durante una tormenta. Es increíble cómo el mismo paisaje puede parecer tan diferente dependiendo de la luz, ¿verdad?, comentó él en portugués. Me giré, sorprendida tanto por la observación como por el acento mexicano. ¿Usted es de Ciudad de México? Él sonrió. No, soy portugués. Pero pasé algunos años dando clases en la UNAM, en Ciudad de México. Se me pegó un poco el acento. Conversamos por casi una hora, descubriendo intereses comunes en literatura, música, vinos. Él conocía el Duero bien, su familia era originaria de la región, y quedó intrigado cuando mencioné la bodega. «¿Mendeiros? Ese vino es extraordinario. Estoy impresionado». Al final de la noche me pidió mi número de teléfono. Dudé momentáneamente. Desde el divorcio, no había considerado la posibilidad de conocer a alguien nuevo. Pero había algo en Arturo, su amabilidad, su inteligencia sin arrogancia, el respeto con el que me trató, que me hizo darle una oportunidad. Nuestro primer encuentro fue un almuerzo en un pequeño restaurante a orillas del río. Conversamos durante horas, descubriendo más el uno del otro. Arturo era viudo hacía 5 años, tenía 2 hijos adultos que vivían en Oporto. Amaba su trabajo como profesor, pero soñaba con escribir una novela algún día. «¿Y usted?», preguntó él. «¿Qué la trajo a Portugal?». Le conté una versión resumida de mi historia. El divorcio difícil, la herencia inesperada, la decisión de empezar de nuevo en un país nuevo. «Debió ser difícil», comentó, sus ojos llenos de comprensión genuina.
Lo fue, pero también fue liberador. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Él sonrió. Eso es evidente. Reconstruyó su vida en un país extranjero. Está administrando negocios complejos, criando a su hijo sola. Es admirable. Sentí que mi rostro se enrojecía. No estaba acostumbrada a elogios sinceros. Juan, en los últimos años de nuestro matrimonio, se había convertido en un maestro de las pequeñas críticas disfrazadas, comentarios que minaban mi confianza tan sutilmente que apenas me daba cuenta. Arturo era diferente. Había una autenticidad en él que era refrescante. No intentaba impresionar, no tenía una agenda oculta. Era simplemente él mismo, un hombre maduro, con sus propias cicatrices e historias, interesado en conocer las mías. Después de ese almuerzo, comenzamos a vernos regularmente. Cine, conciertos, caminatas por la ciudad. Lo llevé a conocer la bodega en el Duero, donde conversó animadamente con don Porfirio sobre cosechas antiguas. Lo presenté a Santiago, quien inicialmente mostró la cautela esperada, pero pronto se encantó con la naturaleza sencilla de Arturo y su conocimiento enciclopédico de la arquitectura portuguesa. 6 meses después de conocernos, Arturo me invitó a un fin de semana en Sintra, una ciudad encantadora en las afueras de Lisboa, conocida por sus palacios románticos y bosques misteriosos. Nos quedamos en una posada histórica con vista a las montañas. En la primera noche, después de una cena a la luz de las velas, tomó mi mano sobre la mesa. «Luisa, necesito decirte algo». Mi corazón se aceleró. Por un momento, el viejo miedo surgió. ¿Sería otro rechazo? ¿Otro abandono? «Estoy enamorado de ti», dijo simplemente. No esperaba que esto sucediera de nuevo en mi vida. Después de que María murió, pensé que esa parte de mí había muerto también. Pero tú... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Tú trajiste la luz de vuelta. Sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una felicidad que casi dolía. Yo también estoy enamorada de ti, respondí, mi voz casi un susurro. Esa noche, bajo las estrellas portuguesas, sentí como si un ciclo se completara. El abandono, el dolor, la lucha, todo me había llevado hasta allí, hasta ese momento de felicidad inesperada. Cuando regresamos a Lisboa, le conté a Santiago sobre el desarrollo de mi relación con Arturo. Nos sentamos en la terraza de nuestro apartamento, observando el sol ponerse sobre el Tajo. «¿Estás feliz, mamá?», preguntó después de escuchar mi confesión. «Sí», respondí honestamente. «Muy feliz». Él sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Entonces, estoy feliz por ti. Arturo es un gran tipo, y te mereces a alguien como él». ¿Como yo? Sí, fuerte, inteligente, resiliente. Sabes, después de todo lo que pasamos, podrías haberte vuelto amargada, desconfiada. Pero no lo hiciste. Seguiste abierta a la vida, a las posibilidades. Eso es increíble. Miré a mi hijo con admiración. ¿Cuándo se había vuelto tan sabio, tan comprensivo? ¿Crees que es demasiado pronto?, pregunté, insegura. Después de tu padre... Santiago negó con la cabeza. «Mamá, pasaste años infeliz con papá, incluso antes de que se fuera. Ahora encontraste a alguien que te hace feliz. ¿Por qué esperar?» Lo abracé, agradecida por tener un hijo tan maduro y generoso. 2 años pasaron desde que nos mudamos a Portugal. Lisboa ya no era una ciudad extranjera para nosotros, sino un hogar. Conocíamos sus rincones secretos, sus cafés escondidos, sus tradiciones. El portugués europeo ya no sonaba extraño a nuestros oídos, aunque manteníamos orgullosamente nuestro acento mexicano. Santiago estaba en el 2º año de la carrera de arquitectura, destacándose en sus estudios. Incluso había hecho prácticas en un prestigioso estudio de arquitectura durante el verano, donde su talento para el dibujo y su visión creativa fueron rápidamente notados. Mi relación con Arturo floreció. Se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas,
un compañero en el sentido más verdadero de la palabra. No vivíamos juntos, ambos valorábamos nuestros espacios individuales, pero pasábamos la mayoría de las noches y fines de semana juntos. La bodega prosperaba bajo mi administración renovada. Habíamos lanzado una nueva línea de vinos que recibió críticas entusiastas y aumentó significativamente nuestras ventas internacionales. Incluso don Porfirio, tradicionalista como era, reconocía el valor de los cambios que implementamos. En una tarde de otoño, recibí un correo electrónico inesperado de Andrea, mi licenciada en Guadalajara. Luisa, espero que todo esté bien contigo y Santiago en Portugal. Tengo noticias que debes saber. La constructora Santos está enfrentando serias dificultades financieras. Según informaciones del administrador que contrataste, Juan hizo una serie de inversiones arriesgadas que no salieron bien. La empresa está al borde de la quiebra. Juan intentó vender tu parte, el 40% que mantienes, sin tu autorización, pero fue impedido legalmente. Ahora está desesperado por capital para salvar el negocio. Pensé que debías saberlo antes de que intentara contactarte directamente. Andrea, me quedé mirando la pantalla, aturdida. La constructora Santos, el negocio que ayudé a construir desde el principio, que representaba años de mi vida, estaba a punto de derrumbarse. No sentí alegría con la noticia, como tal vez el Juan de 2 años atrás esperaría. No sentí satisfacción al saber que estaba fracasando sin mí. Sentí solo una profunda tristeza por todo el desperdicio, de esfuerzo, de potencial, de sueños compartidos. Como predijo Andrea, el correo electrónico de Juan llegó al día siguiente. El tono era desesperado, casi suplicante, algo que jamás imaginé viniendo del hombre arrogante que me humilló en el juzgado. Luisa, espero que este correo te encuentre bien. Imagino que Andrea ya te haya informado sobre la situación de la empresa. Estamos enfrentando una crisis sin precedentes debido a algunas inversiones que no dieron el retorno esperado. Necesito tu ayuda. Con tu parte de la empresa como garantía, podemos obtener el financiamiento necesario para superar este momento difícil. Por favor, considera esto no solo por nuestro pasado conjunto, sino por el futuro de la empresa que construimos juntos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, después de todo, pero te estoy rogando, no por mí, sino por los empleados que dependen de estos trabajos, por los clientes que confiaron en nosotros, por el legado que construimos. Juan le mostré el correo electrónico a Arturo esa noche, mientras cenábamos en su apartamento. Escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras yo explicaba la historia de la constructora, cuánto había invertido en ella en los primeros años, lo importante que aquel negocio había sido para mí. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él finalmente. No sé, admití. Una parte de mí quiere dejar que se hunda. Sería justo, después de cómo me trató. Pero otra parte de ti todavía se preocupa por el negocio, completó suavemente. Asentí. No por Juan, sino por la constructora, por las personas que trabajan allí, por lo que aquello representa. Arturo pensó por un momento. Podrías volar a Guadalajara, ver la situación por ti misma antes de tomar cualquier decisión. La idea de volver a Guadalajara, de enfrentar a Juan cara a cara después de tanto tiempo, era aterradora, pero también tenía sentido. No podría tomar una decisión de esa magnitud a distancia, basada solo en correos electrónicos. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Guadalajara. Santiago insistió en venir conmigo. ¿Estás segura?, pregunté mientras nos preparábamos. Va a ser incómodo. Absolutamente, respondió con determinación. No voy a dejar que enfrentes a papá sola. Cuando llegamos a la sede de la constructora, el imponente edificio en el centro empresarial que un día fue motivo de tanto orgullo, noté de inmediato las diferencias. El jardín de la entrada estaba descuidado. La recepcionista parecía estresada. El movimiento era mínimo. Las paredes que antes ostentaban fotos de grandes proyectos, ahora parecían vacías. El ambiente entero cargado de una especie de derrota silenciosa. Andrea nos encontró en el vestíbulo.
Subimos juntos hasta la sala de reuniones del último piso, donde Juan ya nos esperaba. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. El hombre que había sido el centro de mi universo durante tantos años parecía haberse encogido. Su cabello estaba más ralo, canoso en las sienes. Profundas líneas marcaban su rostro. Sus ojos, antes vivos y confiados, parecían opacos, cansados. Se levantó cuando entramos, su mirada moviéndose ansiosamente entre yo y Santiago. «Luisa», dijo, su voz ronca. «Santiago. Gracias por venir». El encuentro fue tenso, cargado de emociones no dichas. Juan explicó la situación financiera, esencialmente la misma cosa que Andrea ya me había mostrado, solo con una capa de excusas y justificaciones. Habló de las inversiones que salieron mal, de las decisiones precipitadas, de las oportunidades perdidas. No mencionó la bebida, pero pude sentir un ligero olor a alcohol incluso a esa hora de la mañana. Sus manos temblaban ligeramente mientras volteaba las páginas de la presentación. «¿Qué quieres exactamente de mí, Juan?», pregunté finalmente cuando terminó su explicación. Respiró hondo. «Necesito que inviertas en la empresa, o que uses tu parte como garantía para un préstamo sustancial. Sin eso, tendremos que declarar la quiebra en menos de 3 meses». «¿Y por qué haría yo eso?». «Porque a pesar de todo, esta empresa también es tu creación. Estuviste allí desde el principio, Luisa. ¿Recuerdas cuando vendiste los pendientes de tu abuela para nuestro primer emprendimiento? ¿Cuando trabajabas hasta tarde haciendo la contabilidad? Me sorprendió que recordara esos detalles, detalles que había negado vehementemente durante nuestro divorcio. «Curioso», comenté, manteniendo mi voz neutra. «En el juzgado dijiste que yo nunca contribuí con nada, que todo fue fruto exclusivo de tu trabajo». Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba equivocado. Fui cruel e injusto contigo. Dije cosas terribles, cosas que no eran verdad. Como «toma a tu hijo y vete al diablo», intervino Santiago, su voz helada. Juan miró a nuestro hijo, el dolor evidente en sus ojos. «Santiago, lo siento. Más de lo que puedo expresar. Estaba fuera de mí ese día». «Estuviste fuera de ti los últimos 3 años», respondió Santiago. «Antes de eso, solo estabas fingiendo ser un padre». Andrea puso una mano en mi brazo, un recordatorio silencioso para que mantuviéramos el enfoque. Asentí sutilmente. «Voy a necesitar más información antes de tomar cualquier decisión», dije, volviendo al tema. «Quiero ver todos los libros, todos los contratos, hablar con los gerentes clave. Y necesito saber qué medidas tomaste para resolver la situación por tu cuenta». Juan pareció momentáneamente desconcertado con mi enfoque directo, pero asintió. «Claro, todo lo que quieras. Tengo un equipo listo para darte acceso total». Pasé los siguientes 3 días inmersa en los negocios de la constructora, trabajando de 12 a 14 horas por día. Revisé cada aspecto de la operación, entrevisté a empleados clave, visité proyectos en curso. Santiago me acompañó en algunas de esas visitas, su perspectiva como estudiante de arquitectura sorprendentemente valiosa. El panorama que emergió era desolador, pero no irreversible. La constructora tenía proyectos sólidos en curso, una buena reputación con ciertos clientes fieles, y un equipo central aún competente, aunque desmotivado. El principal problema era Juan, su liderazgo errático, sus decisiones impulsivas, su creciente alcoholismo. La noche del tercer día me senté con Santiago y Andrea en la terraza de Carmen, discutiendo mis opciones. «No le debes nada», insistió Andrea. «Después de cómo te trató, sería perfectamente comprensible dejar que la empresa se hunda». «Pero no son solo Juan y su ego los que están en juego», argumenté. «Son decenas de familias que dependen de esos empleos, proyectos que afectan a comunidades enteras». Santiago, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Ya tomaste tu decisión, ¿verdad?». Miré a mi hijo, sorprendida por su perspicacia. «Creo que sí». Él sonrió. «Sabía que harías eso.
no porque seas débil o porque todavía te importe papá, sino porque eres quien eres, alguien que se preocupa por los demás, que construye en lugar de destruir. Al día siguiente, convoqué una reunión con Juan y la junta directiva de la empresa. Llegué temprano, preparada, confiada de una manera que jamás habría sido posible 2 años antes. Cuando todos estuvieron presentes, expuse mi propuesta. Estoy dispuesta a hacer una inversión sustancial en la constructora usando parte de los recursos que tengo en Portugal. A cambio, quiero el 70% de las acciones y control total de la operación. Un silencio conmocionado siguió a mis palabras. Juan parecía aturdido. Eso significa, continué, que tú, Juan, permanecerás como accionista minoritario, pero dejarás la gestión ejecutiva. Formaré un nuevo consejo directivo e implementaré una reestructuración completa. ¿Quieres sacarme de mi propia empresa?, preguntó Juan incrédulo. De nuestra empresa, corregí suavemente. Y sí, de la gestión ejecutiva. Seguirás recibiendo dividendos cuando la empresa vuelva a ser rentable y podrás mantener un cargo honorario si lo deseas. Pero las decisiones operacionales ya no pasarán por ti. Los otros directores se miraron, claramente evaluando la propuesta. No era un secreto para nadie que Juan se había convertido en un problema para la empresa. ¿Por qué harías esto?, preguntó Juan, su voz casi un susurro. ¿Por qué no simplemente dejar que todo termine? Porque, a diferencia de ti, yo nunca dejé de creer en lo que construimos, respondí honestamente. Y porque existen personas buenas que dependen de estos empleos. Hubo una larga pausa mientras Juan absorbía mis palabras. Finalmente, habló. Necesito pensarlo. Tienes hasta mañana, respondí levantándome. La oferta no estará abierta indefinidamente. Salí de la sala de reuniones, sintiéndome extrañamente ligera. Independientemente de la decisión de Juan, yo había tomado la mía. No por venganza o resentimiento, sino por un genuino deseo de preservar algo valioso. Santiago me estaba esperando en el vestíbulo del edificio. ¿Cómo te fue?, preguntó ansiosamente. Ya veremos mañana, respondí. Pero sea cual sea su decisión, estoy en paz con la mía. Pasamos el resto del día revisitando lugares que habían sido importantes en nuestras vidas anteriores. El parque donde Santiago aprendió a andar en bicicleta, la heladería que frecuentábamos los domingos, la escuela donde estudió. Era como una despedida, un último homenaje a recuerdos que, aunque importantes, ya no nos definían. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Juan. Luisa, acepto tus términos. Siempre fuiste mejor en esto que yo, de todas formas. La empresa es tuya para salvar o transformar como mejor te parezca. Juan. Así de simple. El imperio que él había protegido tan ferozmente, por el cual había sacrificado nuestro matrimonio, ahora entregado con una silenciosa admisión de derrota. Andrea ayudó con el papeleo necesario. En una semana yo era oficialmente la accionista mayoritaria y CEO de la constructora Santos. Inmediatamente comencé a implementar cambios. Traje de vuelta a empleados clave que habían sido despedidos. Cancelé proyectos inviables. Me enfoqué en áreas donde teníamos experiencia comprobada. Juan cumplió su palabra y se alejó. Supe por empleados que finalmente había buscado ayuda para su alcoholismo, ingresando en una clínica de rehabilitación fuera de la ciudad. Antes de volver a Portugal, fui a visitarlo a la clínica. Era un lugar tranquilo, rodeado de jardines bien cuidados. Juan parecía diferente, más delgado, más pálido, pero con los ojos más claros de lo que habían estado en nuestro primer encuentro. Gracias por venir, dijo cuando nos sentamos en un banco del jardín. ¿Cómo estás?, pregunté, genuinamente interesada. Sobreviviendo, un día a la vez, como dicen por aquí. Hizo una pausa, mirando hacia las montañas distantes. Sabes, por mucho tiempo creí que el éxito era lo único que importaba. Que si tenía suficiente dinero, suficiente poder, suficiente respeto, sería feliz. ¿Y no lo fuiste?, negó con la cabeza tristemente. Cuanto más conseguía, más vacío me sentía.
Intenté llenar ese vacío con Sofía, con fiestas, con bebida. Nada funcionó. Me quedé en silencio, dejando que continuara. Verlos a ti y a Santiago ahora, cómo están bien, cómo reconstruyeron sus vidas sin mí, me hizo dar cuenta de cuánto tiré por la borda. No solo el matrimonio, sino la oportunidad de ver crecer a mi hijo, de construir algo que durara más allá del dinero o el estatus. Había una sinceridad en sus palabras que me conmovió. No lo suficiente para cambiar mis sentimientos por él, no lo suficiente para borrar el pasado, pero sí lo suficiente para sentir un tipo de paz. Nunca es tarde para empezar de nuevo, Juan, dije finalmente. Santiago todavía es tu hijo. Si realmente cambiaste, si realmente quieres ser parte de su vida, tal vez algún día sea posible. No ahora, no de inmediato, pero algún día. Asintió, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Es más de lo que merezco. Nos despedimos con un breve apretón de manos. No como excónyuges amargos, ni como amigos reconciliados, sino como dos personas que finalmente encontraron una forma de paz con el pasado compartido. El vuelo de vuelta a Lisboa fue tranquilo, tanto Santiago como yo absortos en nuestros propios pensamientos. La visita a Guadalajara había removido algo dentro de nosotros. No arrepentimiento, no nostalgia, sino un tipo de cierre. Como si la última pieza de un rompecabezas finalmente hubiera encontrado su lugar, completando una imagen que ahora podíamos apreciar por completo. Arturo nos esperaba en el aeropuerto de Lisboa, su rostro iluminándose cuando nos vio. Abrazó a Santiago calurosamente y luego me envolvió en sus brazos, besándome suavemente. «Bienvenidos de vuelta», dijo, tomando nuestras maletas. Los extrañé. De camino a casa, contamos sobre nuestro viaje, la situación de la constructora, mi decisión de tomar el control, el encuentro con Juan en la clínica. Arturo escuchó atentamente, sin juzgar, ofreciendo solo apoyo y comprensión. «Hiciste lo que creías correcto», comentó cuando terminé. «Eso es lo que importa». En los días siguientes, me sumergí de nuevo en mi vida en Lisboa, ahora con la responsabilidad adicional de administrar la constructora en Guadalajara. Gracias a la tecnología, podía hacer gran parte del trabajo a distancia, con visitas ocasionales programadas cada pocos meses. Contraté a una CEO operativa local, una mujer brillante llamada Raquel, que había sido despedida por Juan años antes y que trajo consigo una energía renovada e ideas innovadoras. Bajo su liderazgo directo y mi orientación estratégica, la constructora comenzó lentamente a recuperarse. La bodega en el Duero continuaba prosperando. Acabábamos de ganar un premio importante en una competición internacional de vinos, aumentando aún más nuestra visibilidad en el mercado global. Santiago estaba floreciendo en sus estudios de arquitectura, ya siendo reconocido por profesores y colegas por su talento excepcional. Había comenzado a diseñar un pequeño proyecto de renovación para la oficina de la bodega, su primera comisión real, aunque fuera una comisión de su propia madre. Mi relación con Arturo se profundizó. Se había convertido no solo en mi pareja romántica, sino en mi confidente, mi mejor amigo. Nuestras vidas se entrelazaban de manera natural, sin prisa, sin presión. En una tarde soleada de primavera, estábamos caminando por la playa cerca de la casa en el Algarve, donde pasábamos un fin de semana largo. El mar estaba tranquilo, de un azul profundo que parecía fusionarse con el cielo en el horizonte. «He estado pensando», comenzó Arturo, tomando mi mano mientras caminábamos descalzos por la arena, «sobre el futuro». «¿Qué tipo de pensamientos?», pregunté, sintiendo una ligera aprensión. Incluso después de 2 años juntos, una parte de mí todavía temía perder la felicidad que había encontrado. Se detuvo, girándose para mirarme con esos ojos azules que ya conocían todos los rincones de mi alma. «Me gustaría pasar el resto de mi vida contigo, Luisa. No necesariamente casados, a menos que tú quieras, pero juntos. Tal vez en esta casa, que tanto amas. Tal vez viajando por el mundo cuando me jubile. Tal vez solo sentados lado a lado, leyendo en silencio en las noches de invierno».
Sentí que se formaban lágrimas en mis ojos. No de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que casi dolía. Yo también quiero eso, respondí, mi voz embargada por la emoción. Él sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que mi corazón se acelerara. Entonces está decidido. No hubo propuesta formal, no hubo anillo. No necesitábamos esas formalidades. Éramos dos adultos que ya habían vivido lo suficiente para saber lo que realmente importaba. A la semana siguiente, le conté a Santiago sobre nuestra decisión de vivir juntos. Estábamos en el pequeño café cerca de la universidad donde solíamos encontrarnos para almorzar una vez a la semana. Arturo y yo estamos pensando en compartir una casa, dije, observando su reacción cuidadosamente. Santiago sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro y me recordaba al niño que había sido. Ya era hora, ¿no crees? Prácticamente ya viven juntos de todos modos. ¿Estás bien con eso? Puso su mano sobre la mía. Mamá, tengo 20 años, estoy en la universidad, pronto tendré mi propio apartamento, quiero que seas feliz. Arturo es un tipo increíble, se lo merecen. Sentí que mi corazón se desbordaba de amor por este joven que yo había criado, tan diferente de su padre en tantos aspectos importantes. Sabes que siempre habrá espacio para ti en nuestra casa, no importa dónde sea, ¿verdad? Claro que lo sé, respondió con una confianza que me conmovió. Pero creo que te vendrá bien tener tu propio espacio, tu propia vida. Decidimos que la casa en el Algarve sería nuestro hogar principal. Arturo ya estaba planeando jubilarse de la universidad al final del año académico, y yo podía administrar mis negocios desde cualquier lugar. Mantendríamos el apartamento en Lisboa para cuando necesitáramos estar en la ciudad, para mis reuniones o para visitar a Santiago. El propio Santiago estaba emocionado con la perspectiva de tener el apartamento en Lisboa más para sí mismo, aunque sabía que siempre sería bienvenido en el Algarve. La vida había alcanzado un equilibrio que yo jamás imaginé posible en los días sombríos después de que Juan me dejara. Yo era financieramente independiente, emocionalmente plena, rodeada de personas que me amaban por lo que era, no por lo que podían obtener de mí. En una tarde, mientras trabajaba en mi oficina en la casa del Algarve, recibí un correo electrónico inesperado de Juan. Luisa, espero que todo esté bien contigo y Santiago en Portugal. Las cosas aquí están mejorando gradualmente. Completé el programa de rehabilitación y estoy sobrio desde hace 6 meses. Un día a la vez, como dicen. La constructora está irreconocible, en el mejor sentido posible. Raquel ha hecho un trabajo excepcional y tus directrices estratégicas han sido precisas. Los empleados están motivados de nuevo. La reputación en el mercado se está recuperando. Estoy escribiendo porque finalmente entendí algo que intentaste mostrarme hace años, que las empresas están hechas de personas, no solo de números y contratos, que las relaciones importan más que el estatus, que la integridad vale más que las apariencias. Nunca te agradecí adecuadamente por salvar la empresa cuando pudiste simplemente haberme dejado hundir. Fue un acto de generosidad que yo no merecía, pero por el cual estaré eternamente agradecido. También quería decir que, si Santiago algún día quiere retomar el contacto conmigo, estoy aquí. Entiendo que necesite tiempo, tal vez para siempre, y respetaré su decisión, sea cual sea. Les deseo toda la felicidad del mundo. Juan leí el correo electrónico varias veces, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Ya no había rabia, ya no había rencor, solo una especie de melancolía por lo que podría haber sido, por los años perdidos, por las elecciones equivocadas. Le mostré el correo electrónico a Santiago cuando vino a visitarnos el fin de semana. Lo leyó en silencio, su rostro impasible. ¿Qué piensas?, pregunté suavemente cuando terminó. Pensó por un momento. Parece sincero. ¿Quieres responder? ¿O tal vez encontrarte con él cuando vayamos a Guadalajara la próxima vez? Santiago miró al mar a través de la ventana, pensativo. Todavía no sé. Tal vez algún día. Pero no ahora. No estoy listo. Está bien, respondí abrazándolo. No hay prisa.
Tú decides cuándo y si quieres retomar el contacto. Mientras veía a mi hijo caminar por la playa esa tarde, pensé en lo impredecible que era la vida. En cómo las palabras duras de Juan en el juzgado, «Lleva a tu hijo de aquí y vete al diablo», habían, irónicamente, abierto el camino a una vida mucho más rica y plena de la que teníamos antes. No es que no hubiéramos sufrido, sufrimos intensamente. No es que no hubiéramos enfrentado desafíos, enfrentamos muchos, pero emergimos más fuertes, más completos, más auténticos. Esa noche, mientras Arturo y yo tomábamos vino en la terraza, observando el cielo transformarse en un espectáculo de colores al atardecer, sentí una paz profunda. No la paz de quien nunca enfrentó tormentas, sino la de quien aprendió a navegar a través de ellas y encontró un puerto seguro. «¿En qué piensas?», preguntó Arturo, notando mi silencio contemplativo. «En cómo la vida nos lleva por caminos inesperados», respondí. «En cómo a veces necesitamos perder algo para encontrar algo mejor». Asintió, comprendiendo sin que yo necesitara explicar más. Era una de las cosas que más amaba en él, su capacidad de entender los silencios entre mis palabras. «¿Sabes qué creo?», dijo, llenando nuevamente nuestras copas con el vino tinto premiado de nuestra bodega. «Creo que nunca estuviste realmente perdida, solo temporalmente desorientada». Sonreí, reflexionando sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez, incluso en los momentos más oscuros, cuando Juan me humillaba en el juzgado, cuando yo luchaba por no perder todo, una parte de mí ya sabía que encontraría mi camino de vuelta, no a lo que era antes, sino a algo nuevo, algo mejor. «Por ti», brindé, levantando mi copa. «Por ayudarme a encontrar mi norte». «Por nosotros», corrigió gentilmente, «por navegar juntos de aquí en adelante». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, pensé en todas las personas que me habían ayudado a llegar hasta allí. Santiago, con su fuerza tranquila y lealtad inquebrantable. Carmen, con su amistad incondicional. Andrea, con su determinación feroz. Roberto, con su amabilidad y orientación. Tío Antonio, con su legado inesperado y transformador. Y sí, incluso Juan, cuyas acciones, aunque dolorosas, me forzaron a redescubrir mi propia fuerza, mi propia identidad. El juzgado se había quedado en silencio ese día, hace tanto tiempo, cuando la jueza reveló mi herencia inesperada. Pero el verdadero silencio, el silencio de paz interior, de autoconocimiento, de aceptación, ese solo lo encontré mucho después, en las playas del Algarve, en los viñedos del Duero, en las calles de Lisboa. Y en ese silencio, finalmente escuché mi propia voz, clara, confiada, verdadera. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.